Bueno, pues para empezar, pues que ricasco por venir a todos y bueno, empezamos un poco, ¿vale? Os hemos convocado hoy aquí más pues, para ver un poco esa valoración que hemos tenido sobre el mercado, que ahora se da mucho esto en el fútbol con los directores deportivos y bueno, yo creo que también es normal que la gente sepa pues, los pormenires un poco del mercado nuestro y bueno, pues eso, ¿no? Pero antes de empezar con todo eso, lo primero que sí me gustaría es pues agradecer, ¿no? Cerrar ese 22-23, ¿no? De año que fue un año de éxito, que ganamos la primera ref y dentro de esos pues hubo 10 salidas, bueno, hubo 13 salidas, de esas 8 fueron finalizaciones de contrato que son las de Javier Murúa, Unai Buján, Miquel Pradera, Gorka Iturraspe, Víctor López, Arich Albisua, Juan Rodríguez y a Anchón Jasso, ¿vale? Eso se acabaron el contrato. Y luego sí que es verdad que luego había otros 5 jugadores que volvieron a sus clubes de orígenes porque estaban cedidos, que son Antonio Cantón, Tony Herrero, Iriarte, Juven Urain y Juven Guerrero, ¿vale? Bueno, desde aquí agradecerles el trabajo, que sin ellos no hubiésemos llegado a donde hemos llegado y la verdad que para nosotros ha sido un lujo tenerles y bueno, muchos de ellos también decir que podían haber estado incluso ahora con nosotros, pero bueno, sin más, que pasarán a la historia del club ya que llegamos a un hito de nuevo histórico que fue, ¿no?, la consecución del ascenso, o sea que muy agradecido a ellos, a todos los nombres que he citado, porque sin ellos no sería posible, ¿vale? A partir de ahí, nada, contaros un poco cuáles son las características del nuevo Amorebieta, de la temporada o del nuevo proyecto este de 23-24, ¿vale? Y con ellos empezar un poco cómo empezó todo esto, ¿no? Y la configuración, que es un poco mantener ese bloque con esos 10 jugadores, que son Marino y Yomi en la portería, luego estaba Jorge Mier, Raiko, Josué Dorrio, Xavier Echeita, Iker Seguín, Shivo, Eneko Jauregui y Ryan, ¿no? Esos conseguimos retenerles con nosotros, o dado el año que han hecho, lógicamente tenían otras ofertas y están con nosotros. Y luego dentro de estas características también están las cesiones, ¿no? Las famosas cesiones. Y ahí estamos con Félix Garreta, que ha venido del Betis, Luis Quintero, que ha venido del Villarreal, John Morcillo, que ha venido del Athletic Club de Bilbao, Javier Avilés del Leganés, Josep Gallá, que ha venido del Mallorca, Marco Dagraca, que ha venido de la Juve, de la Juventus de Turín, y Pablo Campos del Levante, ¿vale? Y aparte de esos, pues hemos fichado también a otros 6 jugadores, que son Javier Eraso, Eric Morán, Manu Hernando, Álvaro Núñez, Daniel Asure y Alex Carbonell. Eso es un poco las características, ¿no? Sí que es verdad que teníamos claro que queríamos tener esos 23 jugadores por el perfil que queríamos, ¿no? Era gente con experiencia mezclado con gente con talento y luego que dieran ese nivel competitivo que nos pueden dar en segunda división. Entonces yo creo que teníamos las características, la verdad, que bastante bien marcadas y bueno, y gracias a eso, pues al final la labor del director deportivo siempre es más fácil y para eso pues tengo un equipo detrás que es un lujo trabajar con ellos y bueno, al final hemos podido congeniar esos jugadores que queríamos con las características que queríamos o entendíamos que el cuerpo técnico necesitaba, ¿vale? Bueno, llevamos un poco, yo creo que ya al hilo de todo, ¿no? Que es un poco la valoración del mercado, ¿no? La configuración o el proceso, ¿no? Bueno, al final, yo creo que como todos los clubes, creo que es Vox Populi, ¿no? Que hemos pasado mal. Nosotros también sabéis que tenemos nuestras limitaciones económicas y bueno, para hacer frente a ellas, pues tienes que buscarte moverte con otras vías, digamos, ¿no? Que son más complicadas y bueno, por eso, gracias al trabajo ya previo que se ha hecho antes,
teníamos relaciones con muchos clubes de primera división y eso nos ha dado que frente a esas limitaciones que hemos tenido, pues al final nos hemos ido al mercado nacional e internacional, ¿no? Y bueno, estamos muy satisfechos, ¿no? Y sobre todo, subrayar, ¿no? Esas operaciones de cesiones que hemos hecho con los clubes de los clubes de origen de ellos, ya que de verdad que agradecerles porque, bueno, al final nosotros sí que es verdad que teníamos claro lo que queríamos, pero sin la ayuda de ellos, quiero decir que nunca se podía haber traído a jugadores pues, de la talla que hemos traído, ¿no? A ver, esto ya es un poco, ¿no? Esta es la segunda etapa que estamos en la segunda división. La primera etapa fue un poco más complicada, ya que ya en esta segunda etapa ya creo que el club, la sede de la Monedita se ha dado a conocer, nos hemos dado a conocer y en ese capítulo ha sido como mucho más fácil, ¿no? El poder establecer nexos de unión, conexiones con otros clubes y yo creo que ese buen hacer de estos últimos años nos ha propiciado pues, poder traer a estos jugadores a la Morevieta, ¿no? Por eso, pues agradecer, ¿no? Y, bueno, en especial yo creo que también, bueno, quiero hacer una especial mención al Mallorca, ya que, como os he dicho, ha sido muy complicado traer a esos 23 jugadores, ya que la idea clara que teníamos era ese, para tener ese equilibrio entre todos, entre el conjunto de ellos y bueno, pues agradecerle también al Mallorca, ya que cuando ya estábamos en una situación, yo creo que el límite, nos han echado un cable y han estado ahí para por lo menos un equipo de primera división nos pueda arropar, ¿no? Entonces, agradecerles a todos los clubes, pero bueno, especialmente en ese momento, ¿no? De crisis que quieres hacer esos 23 jugadores que parece que es imposible, pues llega una mano, ¿no? Y te echa un cable, ¿no? Y luego, dentro de la valoración que quiero hacer personal también, es un poco de la dirección deportiva, es un poco agradecer, pues ya he comentado antes, los jugadores que estuvieron el año pasado con nosotros, que han tenido ofertas para contratos superiores y tal, y que creo que están en el sitio donde quieren estar. Han puesto todo de su parte y desde aquí también, pues mención especial, ¿no? A la gente que ha renovado. Dentro de esos 23 jugadores, creo que es clave también un poco que como club queremos crecer también y estamos pues creando activos, ya que hay algunos jugadores con 2 años de contrato y bueno, vamos poco a poco creciendo en medida de lo posible, porque ya sabéis que no somos un club que somos en la monedita y no podemos, ¿no? Ir a tan largo plazo, aunque dentro de unos años nos gustaría ir a ese largo plazo. Por lo tanto, para finalizar, mucha satisfacción, mucha confianza en el equipo, mucha ilusión para afrontar este reto nuevo y sobre todo dar la importancia de que estamos en una categoría que es extremadamente exigente y que hay que trabajar un montón y que bueno, que vamos a pelear para poder conseguir el éxito que queremos todos, que es que la Morevieta pues se quede en esa segunda división por lo menos durante años. Entonces, pues, no, si queréis hacer alguna pregunta, yo no sé cómo... Así es evidente, Martón. Sí, hasta me puedas decir que hablasteis con el Atlético, os dijo el Atlético, ¿por qué no ha podido recalar bien la liga? Se ha sido un equipo rival vuestro. Lo del el tema de Martón, yo creo que es evidente, ¿no? Que nosotros como el club convenido hemos querido que Javi estuviese aquí. No se ha podido dar. Hay veces que las necesidades de un sitio o de otro no concuerdan y no van en la misma sintonía y no se da, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que nosotros hemos pedido a Javi Martón porque para nosotros nos parecía un jugador interesante, incluso para el crecimiento del chaval, incluso que este proyecto le podría venir bien al chaval. Pero bueno, tampoco vamos a olvidar que nosotros somos un club convenido y nosotros lo que está claro es que estamos para ayudar al Atleti. Y en lo que necesite la ayuda del Atleti nosotros estaremos ahí y bueno, iremos viendo y bueno, las relaciones serán igual. Oye, esas necesidades de unos y de otros no eran las mismas y al final pues no se ha podido dar. Se ha llegado a decir, no sé si es verdad, que os dijo el Atleti que no iba a salir del Atleti y de un día a otro sale. ¿Cómo sentís vosotros?
Hombre, eso son cosas que pasan en el fútbol. Hoy crees una cosa, mañana crees otra. Sí que es verdad que parecía clara la intención de que yo creo que todo el mundo pensaba que Javier se iba a quedar allí. No ha sido así, esos sus motivos tendrán. Esa no es mi casa es esta y bueno, ellos habrán visto por qué, cómo y cuánto y por qué lo han hecho. Pero bueno, que nosotros, te digo que nosotros estamos, sabemos claramente, encima lo he dicho mil veces, cuál es nuestro sitio, con el tema de Urco, que se lo llevaron, con el tema de Guru también, al final está ahí, está marcando goles y ojalá que haga muchos más. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra postura, cuál es nuestro sitio y seguiremos ahí. ¿Os sentís un poco decepcionados? Pues decepción no es la palabra, esto es que es fútbol, al final cosas de estas suceden y pueden pasar, ¿no? Bueno, da rabia que otro año más, que se podían haber hecho muchas cosas en dos clubes vizcaínos, que son los clubes convenidos, pero bueno, dentro de la normalidad del fútbol, y ya te digo que estamos encantados, como os he dicho antes, y como hemos valorado el mercado, de que hemos tenido que ir fuera y muy satisfechos de lo que hemos traído y encima estamos encantados y creo que hemos traído lo mejor que hemos podido traer para completar esa plantilla que necesitaba ese cuerpo técnico. Sí, sí, el otro día subrayó Miquel González la importancia de haber conseguido que Matón pueda volver en enero, que es una línea de clase, ya se suele decir. La Morevieta había estado también de acuerdo con esa causa en el contrato de cesión. Es que eso es un poco absurdo, ¿no? Porque o sea, si no me equivoco, yo creo que con todos los clubes que he trabajado para la cesión, todos tienen abierta esa posibilidad. Al final, que tú te hagas con los servicios de un jugador prestado, siempre tiene que haber un win-win, ¿no? Entonces es normal que el club de origen se guarde esa posibilidad de que vuelva en enero. Nosotros siempre dejamos la posibilidad. Sí, claro, lo tengo con todos. Lógico. Sí, ha sido la mejor plantilla que podéis hacer con las limitaciones que tenéis. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿El técnico está contento con lo que ha conseguido? Sí, bueno, ya sabéis que Alex y yo tenemos muchas conversaciones, hemos hablado mucho sobre la plantilla, sí que es verdad que él me hacía hincapié que quería ese equilibrio en la plantilla, que quería esos 23 jugadores, que teníamos que hacer lo posible para traerlos y yo creo que estamos muy satisfechos, muy contentos de verdad y con ganas de afrontar este nuevo reto que va a ser increíble y que todos sabemos que la exigencia que hay en el fútbol profesional y que vamos a ir con todos. ¿Te ha pedido algo que ha sido imposible conseguir? Sí que ha habido alguna cosita durante este verano que hemos intentado, pero que lógicamente por nuestras limitaciones no hemos podido, pero hemos estado a punto. Pero bueno, dicho lo cual, también luego hemos tenido otras opciones que nos encajaban y más sus perfiles, ¿no? Que ya te digo que el cuerpo técnico y la dirección deportiva teníamos claro o clara la idea de qué es lo que queríamos y al final se ha conseguido. Sí. Y bueno, conmigo, la plantilla, la satisfacción de equipo que tenéis, ¿cómo valoras el arranque de temporada y la respuesta de ese equipo? Bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien. Lógicamente, este es el principio. Hay muchas cosas que mejorar. Lo bueno es, como siempre, ¿no? Que sabes dónde está tu mejora y trabajarás en el día a día para conseguir esa mejora. Y bueno, yo creo que ahí radica, ¿no? El éxito de luego poder o que vengan los resultados. Saber o hacer un diagnóstico claro de lo que te sucede para poder mejorar. Y yo creo que el equipo ha competido bien, está bien, hace cosas muy, muy bien, pero lógicamente hay cosas que todavía pues no las hace tan bien y bueno, estoy seguro que las corregimos. Sí, de las tres incorporaciones, ¿cuál es la que más te ha costado o más satisfacción te ha producido? Pues me ha gustado. La verdad que han sido todas bastante pues, trabajadas, pero sí que es verdad que bueno, así para ponerte un ejemplo así un poco, la de John Morcillo, la cesión ha sido bastante laboriosa y la de Alex Carbonell, que entendíamos, el cuerpo técnico entendía que tenía que estar aquí y yo creo que hemos hecho un esfuerzo todos para que estuviese aquí. ¿Habéis tenido miedo en algún momento de que
se llevan a los jugadores que eran ya de la Morevieta, por ejemplo, Javi, sí. Bueno, al final siempre hay un run ¿no? sobre estos temas. Es normal, son jugadores que están rindiendo a un nivel muy alto y es normal que la gente se fije en ellos y que la gente quiera venir. A ver, son cosas del fútbol y todo puede pasar, ¿no? Pero bueno, nosotros dentro de lo que cabe hemos estado tranquilos y bueno, al final están aquí con nosotros y vamos a aprovecharles y que hagan una buena temporada para luego ver lo que pasa, qué sucede. Habla bastante de Mallorca, dándole un agradecimiento especial, teniendo algo que ver tu amigo Aduri en este movimiento. Bueno, al final él está también ahí, está en la dirección deportiva. Sí que es verdad que con él también he mantenido conversaciones, pero bueno, ahí está Pablo, que es el que lidera un poco la dirección deportiva. Lógicamente nos han echado un cable pues, muy gordo y de nuevo pues, agradecerles, ¿no? que yo siempre que haya esté con nosotros hoy. Volviendo a la Tuti, quiero preguntar si habéis encontrado en general durante el mercado ciertas facilidades para tratar con ellos, o si, como el caso de Martón, en general te queda esa cosa de decir unas facilidades nos quedan medio bien. Bueno, al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo prefiero hablar de la valoración de lo que ha sido nuestro mercado y todo. A ver, sí que es verdad que siempre he dicho que nuestras relaciones siempre han sido fluidas. Lógicamente, pues, qué duda cabe que siendo un club convenido y vizcaíno me hubiese gustado que esa colaboración hubiese sido mucho más a fondo. No se ha dado así. Es lo que te he dicho antes, que las necesidades a veces de uno o de otro no van de la mano y no llegas a un acuerdo, pero no sé, tampoco le doy la mayor importancia, la verdad. ¿Cómo llega la Morevieta? ¿Pones contacto con la Juve? ¿No? También es un movimiento que igual sorprende un poco. Bueno, yo creo que ya venimos diciendo, ¿no? Ya a tiempo que estamos trabajando también pues, pues diferentes mercados. Aquí, la verdad que en todo el mercado español y todo, pues, o nacional, la hemos estado trabajando muy a fondo y la internacional, pues sí que es verdad que ha habido incluso más situaciones que hemos estado en contacto y que podíamos hablar y que podíamos llegar a un entendimiento. No se han dado, pero sí que es verdad que con la Juve pues, las cosas no han sido sencillas. No han sido, pues, lógicamente, traer a un jugador de la Juve pues, no es fácil. Pero bueno, ha sido relativamente fácil porque ellos también entendían que nuestro trabajo de años atrás pues tenía un valor y que a ellos también les interesaba, pues porque les interesaba nuestra manera de trabajar y desde aquí pues también pues, agradecidos. Entiendo que sorprenda, pero bueno, el año pasado también hicimos la operación del Real Madrid, ya creo que ahí vamos haciendo cosas que bueno, ya te dan un poco de nombre o que ya la gente de fuera ya a nivel nacional no nos ve con los mismos ojos, es lógico, ¿no? Ese primer año costó mucho traer a la gente y este año hay la verdadera diferencia es que la gente quiere venir y eso es de agradecer. Sí, respecto a hace 2 años, esta te ofrece sobre el papel bastante más garantías para buscar ese objetivo de permanencia. Sí, es una plantilla hecha un poco pues, a conciencia, sabiendo lo que queríamos o qué necesidades tenía el míster o dadas las características con las que el cuerpo técnico pues, desarrolla los partidos o juega los partidos o entrena o hace su trabajo, pues sabíamos más o menos qué perfil queríamos, pero esta vez sí mucho más identificado y gracias a eso, pues la verdad que como te he dicho antes, estamos muy contentos, tenemos muchísima confianza en la plantilla y la verdad que muy satisfechos y con ganas de dar guerra. Sí. Bueno, behin da berriz aipatzen zabiltza 23 jokalari izatearen garrantziaz, zergatik zen garrantzitsu 23 jokalari izatea taldean? A ver, azkenean beti mantendu behar duzu ekilibrio puntu bat eta horrek ematen dizu, ez? Azkenean fijatzen bazara, 23tik 3 portero dira eta gero beste 20, daude beste postutik 2. Orduan horrek ematen dizu, gainera ekarri ditugu beste taldekide batzuk beste posizio batzuetan jokatu dutela. Garrantzi handia zuen, azkeneko egunetan bakarrik jonden 3 atzelarikin, zentralak zirela, eta, bueno, azkenan gaiaren inkorporazio hori oso garrantzitsua
izan da alde hortatik, ez? Eta horregatik esaten dut, oso garrantzitsua dela ekilibrio hori mantentzea eta taldeantzako puntu garrantzitsu bat dela 23 jokalari egotea. Handitasunean, baina klub txikia zarete, horrek askotan merkatua asko baldintzatzen du. Nolako izan da merkatua, borrokatu behar izan duzu asko? Talde guztientzat nahiko gogorra izan da, baina guretzako gure limitazioak dauzkagu, ez? Ekonomikoki ez gara talde boteretsu bat, gainera talde humiloa gara. Baina, aurkitu dugun gauza da, kanpoko taldeetan, jendeak ona nahi zula etorri, begi horrekin ikusten zutela Amorita taldea, eta aldartotik eman digu hori ez, azkenean hori zazpizezio zedidu horiek lagapenak ekartzea eta aldartotik oso pozik gaude. Aipatu duzu, bigarren denboraldia bigarren mailan, aipatu duzu, dagoeneko beste begi batzuekin ikusten dizuela beste klubak. Azaldu duzu zerbait ikusten duzu. Dago zelako urte batzuk lanean, eta gure lana argi eta garbi ikusten da, ez? Askotan jendea, lagatutako jendea asko ekarri dugula, baina hemen formakuntza bat aurkitzen dutela, eta hori garrantzitsua da, ez? Taldeentzako. Orduan, jende hori ekartzea, eta gainera kompetitibotasun puntu hori ez galtzea oso garrantzitsua da. Eta, nik uste momentu honetan Amoritak puntu hori ematen diola, eta uste dute win-win bat dagoela, euren eta gure artean. Ikusita pixkatxo bat ikutsatu duzuena, beteranoa daukazue gazte bai talentu ezagit, ze bilatu duzue markatuan? Argi geneukan, ez? Esperientzi puntu hori duten jokalariak ekartzea, gero zuk esaten duzu bezala, talento askoko jokalariak, baina gero hau bigarren maila da, maila oso zaila da, eta exigentzi puntu oso altua dago, eta behar gendun bebai jendea oso kompetitiboa, eta azkenan nik uste lortu dugula, eta oso pozik gaude. Baita pozik bai, zure jokalari batzu eskerrak eman diezu, hemen jarraitzen dutelako, zerrentik. Pasadan urten dena dakigu, ez? Oso urte hona izan zela, eta zeuden jokalariak oferta asko izan dituztenak, eta azkenan eurek erabakitu dute hemen gelditzea gurekin, eta gu hortaz oso harro gaude, eta gainera ilusioz beteta, eta behintzat beste urte bat hemen egoteak, guretzako bai lujo bat izango da. Entrenatzaileek asko eskatzen dute, gero zure lana ekartzea alde dinean, nola izan da entrenatzaileekin komunikazio hori asko eskatu da duen? Asko ez. Berak argi zeukena da ze perfila nahi zuen, eta alde hortatik asko eskatu du bai, baina azkenean uste nahiko pozik dagoela, eta uste kilo zuzendaritzatik eta teknikarien aldetik oso pozik daudela, ez? Klub konbenikoa zeatea, atletikekin, aipatu duzu gaztelaniaz ere, zuregatik izango baliz harreman handiagoa nahi izango zenukela. Ez dakit, nola izan dira beraiekin hartu emanak, Marko Estetori, Mozillo ez hori da, ez dakit, nola izan dira hartu eman hori? Azkenean esan dugu, ez? Gu klub konbenitu bat garela, nahi gendu erlazio puntu edo maila hori altuagoa izatea, ez da hola izan, azkenen eurek bere gauzak dituzte, gureak, batzutan ez doaz puntu berera, eta, futbola holakoa da, ez? Azkenan ez dira iritsi, baina, gu pozik gaude egin dugun taldearekin, eta ni horrekin geldituko naiz. Eta ia azkena, demoraldiari begira, Laura Ronaldi dira, barraren postu zaudete, ez dakit, Andorrari ongi irabazita, Espainol Lurra, ikilo azkenean ezen posibilizatzen hori ikusten dut taldea, kanpotik, bilatu duzuen horreka ikusten dut taldea. Oso pozik gaude, badakigu hasierak oso zaila direla, taldeak gauza oso onak egin ditu, baina bai badaude gauzak hobetzeko, hortan dabiltzat teknikariak hori hobetzeko, argi daukagu zeintzuk diren edo zein gauza diren hortan akatsak
handiak egiten ari garela, baina, bueno, alde hortatik teknikariak dabiltza hor lanean, eta badakigu zeintzu diesen, konponduko dira, eta ia gerra ematen dugun. Bueno, merkatu itxi da, Saudi Arabiakoa ez, beldurrik ez duzu, ez? Ez, ja, ez.